En el informe médico figuraba una frase breve, casi inofensiva. Paciente estable. Sin respuesta consciente. Eso fue suficiente. El hombre llevaba horas inmóvil en la cama del hospital público, conectado a máquinas que marcaban su pulso con una regularidad fría. Ojos cerrados. Rostro pálido. Ningún gesto. Ninguna reacción visible. Para cualquiera, estaba inconsciente. No lo estaba. Escuchaba cada sonido. El roce de las zapatillas en el suelo, el pitido intermitente del monitor, las voces bajas que se acercaban y se alejaban creyendo que no importaba el volumen. Nadie sabía quién era realmente. Para el personal, era solo otro paciente ingresado tras un colapso repentino en plena calle. Documentación básica. Ropa sencilla. Ningún acompañante de aspecto relevante. Ningún apellido que levantara cejas. El millonario había decidido no corregir esa percepción. Horas antes, cuando los médicos le explicaron que podía mantenerse en reposo absoluto mientras evaluaban posibles secuelas, él asintió con calma. No hizo preguntas innecesarias. No pidió privacidad. No solicitó abogados ni asistentes. Pidió algo mucho más simple. Si hablo poco, ¿pensarán que sigo inconsciente? El médico lo miró, confundido. Es posible, respondió. Mientras no muestre reacción clara. Eso bastó. El silencio, pensó él, siempre había sido más revelador que cualquier discurso. La puerta se abrió de nuevo. Entraron dos personas. Sus pasos eran distintos. Más seguros. Más familiares. Aún no ha despertado, dijo una voz masculina. Los médicos dicen que puede tardar. Mejor así, respondió otra voz, femenina, sin rastro de preocupación. Necesitamos tiempo. El millonario sintió como esa frase se le clavaba en el pecho. No por sorpresa. Por confirmación. Hablaron sin mirarlo directamente. Como si ya no fuera necesario. Como si su presencia en la habitación fuera solo un trámite pendiente de resolución. He llamado al notario, continuó el hombre. Si esto se alarga, hay mecanismos legales. No podemos quedarnos bloqueados. Claro, respondió ella. Él siempre quiso que todo estuviera bien atado. Supongo que ahora nos toca a nosotros. Hubo un silencio breve. Cómodo. El millonario permaneció inmóvil. Controló la respiración. No por miedo. Por precisión. Nunca antes había tenido acceso a conversaciones tan limpias. Sin filtros. Sin máscaras. Sin respeto fingido. Entendió algo en ese instante. No estaban esperando que despertara. Estaban organizando qué hacer si no lo hacía. Y por primera vez en muchos años, decidió no interrumpir. Las visitas empezaron a llegar con horarios desordenados, como si nadie quisiera coincidir demasiado tiempo en la misma habitación. Entraban, hablaban en voz baja, salían. Todo con una coreografía que el millonario conocía bien, la de quienes creen estar actuando de forma razonable. No podemos permitirnos improvisar, dijo una tercera voz una tarde. Las empresas no funcionan solas. El millonario reconoció ese tono. Era uno de sus socios más antiguos. Prudente en público. Implacable en privado. Nadie habla de improvisar, respondió la voz femenina. Solo de adelantarnos. Por si acaso. Por si acaso no despierta, pensó él. Legalmente hay margen, continuó el socio. Si el informe médico indica incapacidad prolongada, se puede activar el protocolo. ¿Ya sabes cuál? Claro que lo sé, respondió ella. Lo revisamos hace años, cuando él insistió en tenerlo todo preparado. Lo dijeron sin ironía. Sin culpa. Como si estuvieran honrando su voluntad, no aprovechándose de ella. El millonario sintió algo cercano a la risa. Había pasado media vida creando sistemas para evitar el caos, y ahora esos mismos sistemas se giraban contra él con absoluta elegancia. ¿Y si despierta?
Preguntó otra voz, más joven. Hubo una pausa incómoda. No larga. Solo lo suficiente para que el silencio respondiera primero. Entonces ya veremos, dijo el socio. Pero no podemos quedarnos quietos esperando. Exacto, añadió la mujer. Él siempre respetó a quien tomaba decisiones. La frase cayó como una losa. No era una traición abierta. Era algo peor, una reinterpretación conveniente de quien había sido él. El personal sanitario entró a revisar constantes. Nadie cambió de tema. Nadie bajó la voz de verdad. El millonario notó cómo hablaban de él como se habla de una empresa cerrada por reformas, con cierta nostalgia, pero sin intención de volver atrás. Hay que pensar en la imagen, dijo alguien. No sería bueno que esto se alargara demasiado. La prensa aún no sabe nada, respondió el socio. Mejor así. Discreción. El millonario entendió entonces que no solo estaban planeando quedarse con su patrimonio. Estaban gestionando su desaparición. Cuando la habitación volvió a quedar en silencio, el pitido del monitor le pareció más fuerte que antes. Más presente. Seguía inmóvil. Seguía escuchando. No porque no pudiera hablar, sino porque cada minuto callado les daba más información de la que cualquier interrogatorio habría conseguido. Y lo más inquietante no era el plan que estaban trazando, sino lo tranquilos que parecían al hacerlo. Las visitas empezaron a llegar con horarios desordenados, como si nadie quisiera coincidir demasiado tiempo en la misma habitación. Entraban, hablaban en voz baja, salían. Todo con una coreografía que el millonario conocía bien, la de quienes creen estar actuando de forma razonable. No podemos permitirnos improvisar, dijo una tercera voz una tarde. Las empresas no funcionan solas. El millonario reconoció ese tono. Era uno de sus socios más antiguos. Prudente en público. Implacable en privado. Nadie habla de improvisar, respondió la voz femenina. Solo de adelantarnos. Por si acaso. Por si acaso no despierta, pensó él. Legalmente hay margen, continuó el socio. Si el informe médico indica incapacidad prolongada, se puede activar el protocolo. ¿Ya sabes cuál? Claro que lo sé, respondió ella. Lo revisamos hace años, cuando él insistió en tenerlo todo preparado. Lo dijeron sin ironía. Sin culpa. Como si estuvieran honrando su voluntad, no aprovechándose de ella. El millonario sintió algo cercano a la risa. Había pasado media vida creando sistemas para evitar el caos, y ahora esos mismos sistemas se giraban contra él con absoluta elegancia. ¿Y si despierta? Preguntó otra voz, más joven. Hubo una pausa incómoda. No larga. Solo lo suficiente para que el silencio respondiera primero. Entonces ya veremos, dijo el socio. Pero no podemos quedarnos quietos esperando. Exacto, añadió la mujer. Él siempre respetó a quien tomaba decisiones. La frase cayó como una losa. No era una traición abierta. Era algo peor, una reinterpretación conveniente de quien había sido él. El personal sanitario entró a revisar constantes. Nadie cambió de tema. Nadie bajó la voz de verdad. El millonario notó cómo hablaban de él como se habla de una empresa cerrada por reformas, con cierta nostalgia, pero sin intención de volver atrás. Hay que pensar en la imagen, dijo alguien. No sería bueno que esto se alargara demasiado. La prensa aún no sabe nada. Respondió el socio. Mejor así. Discreción. El millonario entendió entonces que no solo estaban planeando quedarse con su patrimonio. Estaban gestionando su desaparición. Cuando la habitación volvió a quedar en silencio, el pitido del monitor le pareció más fuerte que antes. Más presente. Seguía inmóvil. Seguía escuchando. No porque no pudiera hablar, sino porque cada minuto callado les daba más información de la que cualquier interrogatorio habría conseguido. Y lo más inquietante no era el plan que estaban trazando, sino lo tranquilos que parecían al hacerlo.
El día siguiente empezó sin dramatismo. No hubo urgencias médicas. No hubo sobresaltos. Eso, para ellos, fue una señal. Las visitas ya no entraban juntas. Se turnaban. Cada uno cumplía su parte como si fuera una agenda perfectamente organizada. El millonario, inmóvil, escuchaba el ir y venir de nombres, cargos, cifras dichas en voz baja pero sin cuidado real. Ya está preparado, dijo el socio al mediodía. Solo faltan 2 firmas. Las tendré esta tarde, respondió la mujer. Nadie va a cuestionarlo. El notario apareció poco después. No entró en la habitación. Esperó fuera. No hizo preguntas innecesarias. Los documentos no hablaban de muerte ni de herencias. Hablaban de gestión provisional, responsabilidad delegada, protección de activos. Todo limpio. Todo elegante. Es lo mejor para todos, dijo alguien. Incluso para él. El millonario escuchó cómo decían su nombre por primera vez en horas. No como persona, sino como argumento. Si despierta, no va a entenderlo, comentó la voz joven. Se va a enfadar. Eso ya no será un problema, respondió el socio. Legalmente no tendrá margen. Esa frase quedó suspendida en el aire. En algún punto de la tarde, la mujer se acercó a la cama. Le habló directamente, por primera vez desde que fingía estar inconsciente. Ojalá hubiera sido más previsible, dijo en voz baja. Nos habrías evitado esto. No hubo temblor en su voz. No hubo culpa. El millonario entendió entonces que no estaban improvisando bajo presión. Habían ensayado este escenario mentalmente durante años. Las firmas se hicieron. Las llamadas se cerraron. Las decisiones quedaron registradas. Cuando la habitación volvió a quedar en silencio, ya no quedaba nada pendiente. Ellos habían hecho todo lo necesario para que, despertara o no, su control terminara ahí. El monitor seguía marcando el pulso. Constante. Imperturbable. Y por primera vez desde que comenzó todo, el millonario supo con absoluta certeza que ya no necesitaba seguir escuchando. Porque ahora conocía el límite exacto de lo que estaban dispuestos a hacer. Y ese conocimiento tenía un precio que no ellos, sino él, estaba a punto de cobrar. El primer movimiento fue mínimo. Un cambio casi imperceptible en la respiración. La enfermera lo notó antes que nadie. Se acercó, revisó el monitor, volvió a mirarlo. Señor, ¿me escucha? El millonario abrió los ojos. No hubo confusión. No hubo preguntas. Miró el techo blanco unos segundos, como si acabara de regresar de un lugar lejano, y luego giró la cabeza con calma. Sí, dijo. Gracias. La palabra fue suficiente para activar todo. El médico entró. Luego otro. Preguntas rápidas. Respuestas breves. Ningún signo de daño cognitivo. Ningún rastro de debilidad. Solo cansancio. ¿Recuerda dónde está? Preguntó el médico. Perfectamente, respondió él. Pidió agua. Bebió despacio. Después, algo más. Quiero hablar con mi abogado, dijo. Ahora. La llamada no tardó. Y cuando se hizo, no fue para pedir ayuda. Fue para dar instrucciones. Horas más tarde, la mujer y el socio regresaron a la habitación. Entraron confiados. Relajados. Como quien vuelve a un asunto ya resuelto. Se detuvieron al verlo sentado. Despierto. Lúcido. Mirándolos. Nadie habló de inmediato. Ya lo sé, dijo él finalmente, sin elevar la voz. Todo. El socio intentó sonreír. Fracasó. Nosotros solo. No. Lo interrumpió. No expliquen nada. Ya tomaron sus decisiones. Yo escuché las mías. Sacó el móvil que le habían dejado en la mesilla. Mostró la pantalla. Los documentos que firmaron esta mañana, continuó,
Activaron cláusulas que ustedes mismos olvidaron revisar. Silencio absoluto. Gestión provisional, sí, dijo. Pero también auditoría automática. Revisión de poderes. Suspensión preventiva de cargos en caso de conflicto de interés. La mujer dio un paso atrás. Eso no puede ser inmediato. Lo es, respondió él. Desde hace 20 minutos. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo la constatación lenta de que habían ganado. Y perdido al mismo tiempo. El notario ya ha sido informado, añadió. Y la prensa también. No sobre mi estado de salud. Sobre sus movimientos. Se levantó con calma. Estaba más firme de lo que esperaban. No voy a recuperar lo que intentaron quitarme, dijo. Eso nunca estuvo realmente en peligro. Los miró uno por uno. Pero ustedes sí acaban de perder algo. Salieron de la habitación sin decir palabra. No por orden. Por instinto. El millonario volvió a sentarse. Cerró los ojos unos segundos. No por agotamiento. Por cierre. Había fingido estar inconsciente para saber la verdad. Y la verdad había sido clara. A veces, despertar no es abrir los ojos. Es dejar de confiar.